Bueno, ahí está. Bueno, bienvenides. Bienvenides al taller de Fundamentos de Psicología. Les mandé un PowerPoint. ¿Lo recibieron? ¿Lo pudieron ver? Sí, Sí, recibido. ¿Les llegó? Bien, bueno, si a alguien no les llegó, avíseme. Y de todos modos, en un ratito lo presentamos. Ahí en un ratito la Juli lo vuelve a... Lo ponen para que lo veamos todos desde el Meet. Pero mientras tanto, tienen también cada quien eh, el suyo por si quieren irlo viendo. Bueno, primeramente decirles una pequeña reglita de convivencia virtual que decimos siempre al principio de los talleres. Ponemos el micrófono silenciado, ¿sí? Como regla general, nos silenciamos y cuando vayamos a intervenir o a hablar o a decir lo que quieran, se desilencian. Interrumpan, dialoguen, hablemos todo lo que quieran, pero bueno, mientras no estemos haciéndolo, nos silenciamos para que no entre el ruido ambiente a todos los hogares. Bueno, sin mucho más preámbulo, ¿les parece que comencemos? No damos muchas vueltas, no hacemos presentaciones largas, no hacemos un monólogo de 2 horas del currículum de cada quien de los que expone. ¿Qué embole hacer eso? Las cosas, los pingos se demuestran andando, decía una profesora mía del secundario. Así que comencemos directamente con el taller de Fundamentos de Psicología. Bien, ¿qué vamos a ver en este taller? En este taller la idea es ver las principales corrientes de la psicología, las principales corrientes teóricas. Vamos a comenzar por el psicoanálisis, luego vamos a ver algo de psicología existencial, posteriormente algo de psicología cognitivo-conductual y finalmente psicología sistémica, que cada día estoy más enamorado de la psicología sistémica, quiero que sepan. Que antes tenía un romance con el psicoanálisis y últimamente eh, abrimos la pareja y, y ahora el romance y se sumó la sistémica a la relación no monogámica. Bueno, y finalmente, en el último encuentro, yo quiero que agarremos un caso ficticio y que lo analicemos con lo que hemos aprendido de las teorías. Van a ver cómo un mismo caso ficticio, como una misma ficción puede pensarse desde los conceptos de las diferentes teorías y bueno, me parece que ese es un ejercicio muy enriquecedor y muy interesante porque nos muestra cómo la realidad siempre está mediada por conceptos y paradigmas a partir de los cuales leemos esa realidad, que no existe algo como la realidad en sí misma, que la vemos inmediatamente, sino que está mediatizada por los conceptos con los cuales la leemos, a partir de los cuales la leemos, los paradigmas a partir de los cuales interpretamos esa realidad, ¿verdad? ¿Qué más contarles? Tenemos un Drive al cual espero que todos estén ya agregados y agregadas. Si falta alguien me avisa, pero creo que hice bien la tarea y que están todos allí. Y bueno, el PowerPoint se los dije también, se los mandé. Y bueno, una última aclaración es que el taller tiene fines didácticos y pedagógicos, no terapéuticos, ¿sí? No nos vamos a meter acá en la psicopatología, ni en los tratamientos, ni en los modos de tratamientos por motivos éticos principalmente, porque, bueno, es un taller abierto de introducción, primero que no llegaríamos y segundo porque la idea es hacer un panorama general de la psicología para todo público y no que no sea ni intente ser ni que nadie lo utilice como psicoterapia ni nada por el estilo. Aunque van a ver que pueden ser terapéuticas algunas de las cosas que veamos. Bien, en primer lugar, ¿qué es la psicología? Esa es una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Y que me gustaría a mí hacer porque siempre se suele responder erróneamente esta pregunta. Se suele decir que es el estudio del ser humano, y no.
O sea, si ustedes querían estudiar el ser humano, se equivocaron de taller. Porque la antropología es el estudio del ser humano. Ahora se desconectaban. Ya. Quedamos tres. Bueno, en la antropología es el estudio del ser humano. La psicología no. La psicología es la definición clásica, la definición hegemónica, podríamos decir, ¿no? Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Esa es la psicología, la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Que la psicología es el estudio de la conducta y los procesos mentales. Ahora bien, es muy amplia la psicología. Y al respecto hay algo importante que me gustaría contarles y aclararles, que es que hemos realizado un recorte de temas, ¿sí? Una selección de temas. Nos vamos a enfocar, como les decía recién, en ver y comparar algunas corrientes teóricas. Ese es el recorte que hemos elegido. Pero esa no es la totalidad de la disciplina, ¿sí? Hay muchos otros aspectos que podríamos haber tomado en cuenta. Por ejemplo, así como hemos elegido abordar estas corrientes teóricas, hay más corrientes teóricas. Está la Gestalt, no solo el psicoanálisis, la psicología existencial, cognitivo-conductual y sistémica. Está la Gestalt, después están las psicologías integrativas, está el psicodrama. Bueno, hay una serie enorme de corrientes teóricas de las cuales también se desprenden clínicas. También podríamos, bueno, pero vamos a seleccionar de ahí 4, ¿verdad? Eh, o sea, ahí ya hay un recorte, pero también podríamos haber estudiado áreas de la psicología. Yo les cuento que también existen áreas de la psicología con objetos de estudio particular, como por ejemplo la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo que va a estudiar el ciclo vital, ¿sí? También existe la psicología evolutiva, que acá muchas veces se confunde. Antes a la psicología del desarrollo se le decía psicología evolutiva y es como un error, digamos, porque no evolucionamos los seres humanos, no somos Pokémones, que no andamos evolucionando, se desarrolla, en algún momento nos morimos y bueno, pero la psicología evolutiva propiamente dicha, la que está adecuadamente nombrada con ese nombre, valga la redundancia, es la que estudia la conducta a la luz de la evolución de la especie, ¿sí? Esa es la psicología evolutiva. También existe la psicología social, que estudia la relación entre el individuo y la sociedad. Existen también subáreas como la psicología de la personalidad, etc. Y también hay campos de aplicación, que no son la clínica. Ese es otro gran prejuicio eh, y otro gran estereotipo de la psicología, ¿sí? La psicología como si solo fuera clínica, y como si dentro de la clínica solo fuera psicoanalítica. Bueno, no. Hay vida más allá de Freud y hay vida más allá de la clínica, ¿sí? Y sobre todo hay vida inteligente más allá de Freud. Eso es importante decirlo también. Bueno, y hay otros campos de aplicación a los cuales nos podemos dedicar los y las psicólogas, como la psicología laboral y organizacional, como la orientación vocacional y ocupacional, como la psicología jurídica y forense, como la psicología deportiva, ¿sí? La psicología experimental, la psicología comunitaria, y de hecho, que nuestra concepción de la psicología, que la concepción mainstream de la psicología, sea eh, la psicología clínica, el consultorio privado, la atención individual, habla de un proceso ideológico y de un cierto ejercicio del poder para que eso ocurra. O sea, para el capitalismo, ya metí el capitalismo, daba un taller de psicología, él no podía no hablar del capitalismo, no importa de qué estaba hablando, él tenía que meter el capitalismo. Es mucho más redituable una psicología individualista que una psicología que se enfoque en los lazos sociales, en los grupos, en la comunidad. Es mucho, eh, responde a los intereses del sistema, mucho mejor eso que hacer lazo, que hacer comunidad. La psicología preventiva, la salud preventiva en general, más allá de la salud mental, la salud en general, más allá de que podemos problematizar ese binomio
salud corporal, salud mental, pero la salud preventiva está subvalorada, infravalorada. Cuando si tuviésemos una buena salud, eh, una buena prevención en salud, nos ahorraríamos un montón de dinero, un montón de problemas y un montón de cosas. Acá veo que la Florencia, que es médica, me hace así. ¿Estás de acuerdo, amiga, verdad? Bien. Ah, otra cosa. eh, yo sé que aquí hay personas de diversos intereses y con diversos conocimientos previos. Por eso les mandamos esa encuestita al principio para que nos dijeran qué temas querían abordar, qué querían trabajar, y bueno, tratar de amoldar el taller un poco también a eso, sí, lo más posible. Y bueno, hay psicólogos aquí, a quienes son psicólogos aquí, bueno, que me tengan paciencia un poquito cuando las cosas que vaya a decir les sean muy conocidas. Y también si quieren aportar, discutir, complementar lo que digo, yo no tengo ningún problema con eso. Eh, no, la idea no es monopolizar la palabra, así que me encantarían sus intervenciones. Con los psicólogos que estamos acá hemos estudiado en distintas universidades, así que seguro que va a ser enriquecedor ver, ¿no? También qué aportes y qué se ha estudiado en distintos lados y después que se ha estudiado también cada quien por su parte, así que intervengan, aporten, yo no voy a sentir nada negativo al respecto, debatamos, está buenísimo eso. Y también hay personas que se están introduciendo a la psicología y hay un par de personas que van a estudiar psicología, que nos escribieron que van a estudiar y que, bueno, se van a introducir un poco acá antes de hacer el pre. Así que, bueno, espero que les guste esto que vamos a ver y, y que nada, les motive a estudiar. Ya veo que después no estudiaban la carrera, imagínate. Bueno, pero no, yo creo que les va a gustar. Ah, es más, lo que vamos a ver acá es lo más interesante de la carrera. Después van a ver que en la carrera hay muchas cosas que son un embole total, pero acá vamos a ver lo más jugoso, lo más interesante, lo que nos puede servir. Bien, si están con el Power, vamos a ir a la diapositiva 2. Como les decía, en este primer encuentro y en el que viene también, vamos a abordar psicoanálisis, ¿sí? Freudiano principalmente. Hay kleiniano, hay lacaniano, pero bueno, el tiempo es breve del taller, así que vamos a ver Freud principalmente y algunas críticas a Sigmund. ¿Qué decirles primeramente a quien se quiere introducir a la lectura de Freud? Primero, una precaución. Hay dos principales traducciones de la obra de Freud. La primera que se hizo, bien, ¿sí? Es la de López Ballester. Esta traducción es bastante amena, fácil de leer dentro de todo, pero tiene errores de traducción. Tiene unas traducciones a veces no muy precisas. Sobre todo, el error más grosero es la traducción de instinto, ¿sí? En vez de pulsión, ¿sí? Aparece en el Trieb, aparece el concepto Trieb de Freud, aparece como instinto en lugar de como pulsión. Y esto es muy importante porque la pulsión no es el instinto. En Amor-Rortus, sin embargo, que es otra edición que es mucho más cara, primero hay que decir eso, si vamos a hacer la comparación, ese dato hay que agregarlo en la comparación, que es de Echeverry. Esta es mucho más precisa conceptualmente, pero también es más enroscada. Lo que tiene López Ballesteros es que es mucho más amena la traducción, al menos para mí. La de Amorortu es como, complican las oraciones al pedo. A veces digo, ¿por qué las ponen tan complicada, tantas vueltas para decir algo cuando no se entiende algo de una, vayan a la otra y van a ver que está mucho más clarito? López Ballesteros. Que dato curioso, dato al margen, Freud leyó la traducción de López Ballesteros y le encantó, porque Freud había aprendido español para leer el Quijote. Así que
vio un poco de la traducción y dijo, ah, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, no sé esta cuestión del instinto, si se le pasó o qué. ¿Y por qué digo que es distinto la pulsión del instinto? Porque el instinto, y acá ya nos vamos introduciendo en el tema, tiene un objeto fijo. En cambio, la pulsión, una de las características de la pulsión que menciona Freud en el texto Pulsiones y destinos de pulsión, es que el objeto es contingente. Ya nos vamos a ir metiendo de a poco. Vamos a ir de a poco porque los conceptos de Freud están todos articulados unos con otros. O sea, hay mucha consistencia interna y para explicar un concepto hay que hacer referencia a otro, entonces de a poco vamos a ir entendiendo. No hay que desesperar y cualquier cosa, interrumpan. No hay problema. ¿Preguntas, dudas o continúo? Bueno, avanzo. Vamos a ver que hay diferentes etapas en la obra de Freud. Freud nace en 1856 y muere en 1939. Se suelen establecer como tres etapas de la obra de Freud, aunque también se podrían establecer cuatro, ¿sí? Y la primera como a veces se la cuenta y a veces no, por eso cuatro o tres. Si pensamos en cuatro etapas, la primera serían los textos pre-psicoanalíticos. Los textos pre-psicoanalíticos son los anteriores al 1900, como por ejemplo los estudios sobre la histeria, que los escribe con Breuer. Breuer se escribe Breuer, que datan de 1895. Luego vamos a tener la etapa de Freud de la primera tópica. Ya vamos a explicar todo esto, ya lo vamos a ir explicando. La primer tópica a partir del 1900. La primer tópica eh, tiene que ver con que Freud va a pensar el aparato psíquico a partir de los conceptos de inconsciente, preconsciente y conciencia, ¿sí? Esa va a ser la primera tópica. Entonces, primera tópica a partir del 1900, inconsciente, preconsciente y conciencia. Acá los textos van a ser el primero, el texto fundacional del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, pero también Psicopatología de la vida cotidiana, de 1901, y El chiste y su relación con lo inconsciente, de 1905, si mal no recuerdo. La interpretación de los sueños es, o sea, en teoría es del 1900, pero en los hechos es de 1899. ¿Qué pasó acá? Y acá ya nos metemos en el marketing freudiano. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Don Freud? Miren, Freud era muy astuto. Dijo, yo voy a escribir un libro que se llama La interpretación de los sueños. Así, el título ya, o sea, el autoayuda de ahora no tiene nada que envidiarle a ese título. O sea, cambia tu vida, sé feliz en 5 minutos. No tiene nada que envidiarle a la interpretación de los sueños, el secreto, ¿no? Bueno, y dijo, lo voy a publicar en 1899. Él ya lo tenía en 1899. Y dijo, bueno, pero lo voy a publicar. Pero pongan que lo escribí en 1900, así damos inicio al siglo con este libro. Me encanta Freud haciendo marketing. Ahí ya vamos viendo algunas características del Sigmund, del amigo Sigmund. Bueno, me encanta porque Valeria se ríe. Bien, eh, hasta ahí la primera tópica, ¿sí? En un breve esquema. Ahora vamos a ir profundizando en cada una de las etapas. El otro, entonces dijimos, los textos pre-psicoanalíticos, la primera tópica, después viene la segunda tópica. Acá los conceptos van a ser el ello, el yo y el superyo. Y el texto, uno de los textos principales es El yo y el ello, de 1923. Esta segunda tópica se suele decir, se lo suele denominar como el giro de 1920. Y por último, están los últimos textos de la obra de Freud,
que son más filosóficos, más sociológicos, más antropológicos, como quieran llamarlos. Ya no son textos tan clínicos. Y acá está El porvenir de una ilusión de 1927, El malestar en la cultura de 1930, uno de los textos más conocidos de Freud, El malestar en la cultura. Y está Moisés y la religión monoteísta de 1939, que los que saben dicen que como que es cualquier cosa, el texto es el del Moisés, como que tiró una hipótesis, sí, sí, Moisés era no sé qué, egipcio, bueno, parece que nada, tiró cualquiera Freud. Eh, Algo parecido con Totem y Tabú. Con, Tótem y Tabú, Freud hace exactamente, extrae unas conclusiones excesivamente apresuradas de una teoría, sí, de Darwin y bueno, sí, flashea también. Y, y justamente eso les iba a decir, que aunque en esta cuarta etapa, digamos, de los últimos textos, de los textos más filosóficos, más sociológicos, está históricamente, digamos, los últimos textos, que son esto, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura y el Moisés, podemos ubicar acá o podemos relacionar en esta última etapa, con esta última etapa, textos que son previos y que sin embargo son afines, como por ejemplo Tótem y Tabú, lo que decía acá Lucas, que Tótem y Tabú después lo cita en El malestar en la cultura, y también creo que hasta se podría incluir psicología de las masas, como que me parece que son textos que están hablando de otras cosas. Recuerden que Freud pasa por las guerras mundiales, ¿no? Entonces, acá también podemos incluir ¿Por qué la guerra?, que son unas cartas que se escribe con Einstein, ¿sí? Sobre la guerra mundial, y eso, sí. Bueno, ¿por dónde comenzar a leer a Freud? Si estamos empezando. Como les decía recién, los conceptos están muy interconectados. Entonces, yo pensaba, bueno, ¿por qué texto recomendar? Bueno, creo que lo primero que yo recomendaría para leer es un artículo que se llama Dos artículos de enciclopedia, psicoanálisis y teoría de la libido. Creo que por ahí es un buen comienzo. Este texto es de 1923 y justamente son como unos artículos para enciclopedia, donde habla del psicoanálisis, lo define, muestra su historia. Si lo buscan en Amor Rortu, está en el tomo 18. Yo les puse en la carpeta de Drive un link donde están todos los tomos de Amor Rortu para que los puedan descargar. Eh, este está en el tomo 18. También yo recomendaría comenzar por las que se llaman las conferencias de introducción al psicoanálisis. Y también por un diccionario de psicoanálisis que es el diccionario de la Planche y Pontalis, que ahí se los traigo. Ahí se los traigo para que lo vean. A ver, acá están. Es este. ¿Ven? Este también está en PDF. Se lo subí al Drive. Eh, me parece que por ahí estaría bueno comenzar. Es un diccionario freudiano, ¿sí? Principalmente. Para Lacan, no sé, yo buscaría otro diccionario como el de Chemama, me parece. Sí, Nare, diga. Hola, buenas tardes. Hola, querida. Sí, yo quería decir que hay un texto que a mí me parece muy lindo de Freud para también para empezar a leerlo, para quienes no lo han leído antes, que es ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Que está en el tomo 20, que es un texto donde Freud explica su teoría pasando por todos los aspectos, ¿no? Todos estos pasajes de la primera a la segunda tópica, la teoría sexual, la interpretación, la clínica, etcétera. O sea, en capítulos muy breves y como si fuera dialogado con un juez imparcial, con un tipo que le va haciendo preguntas interpelándolo a Freud. Es un diálogo que arma Freud, o sea, un diálogo imaginario. Es hasta casi teatral, diría. Es un texto muy, muy entretenido y muy claro para empezar la lectura de Freud. Nada de eso quería agregar. Bueno, muchas gracias por el aporte, totalmente. Dos cosas te puedo aportar sobre eso que decís para todos.
Por un lado, que ese recurso de otra voz que interpela a Freud, lo usa muchísimo Freud. Yo ahora para este taller estuve releyendo la interpretación de los sueños y lo usa. Bueno, pero alguien podría decirme no sé qué, y Freud le contesta, así como que discute dentro del texto. Y sobre el nombre de ese texto que mencionas vos, cuando Freud se pregunta, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Lo que se está preguntando es si pueden las personas que no son médicas y médicos. Porque antes, bueno, Freud era médico, eran solo médicos quienes podían ser analistas. Esa es la pregunta. ¿Puede alguien que no es médico ser analista? Tiene que ver con eso. También porque dice uno un lego y uno piensa, no sé, en el cosito del encastre, piensa uno inmediatamente cuando dice los legos. Pero esto se refiere a los legos. Pero bien, gracias por el aporte. Bueno, pero yo elegí comenzar por los artículos de enciclopedia, Narela. No, no, no por el de los legos, no se me ocurrió empezar por este. Bueno, en relación a este texto de 2 artículos, vamos a empezar, o sea, está el artículo psicoanálisis y el artículo teoría de la libido. Pero la idea sería ver el que se llama psicoanálisis, ¿sí? Donde también acá Freud nos cuenta un poco la historia del psicoanálisis. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir que en un primer momento él estaba trabajando con Breuer, ¿sí? Antes había estudiado con Charcot, pero bueno, acá empieza la historia por Breuer. Breuer atiende a una paciente con una grave histeria. La histeria, sí, en la época de Freud, tenía que ver con una serie de síntomas que se caracterizaban por parálisis, ¿sí? Por alteraciones, digamos, ya sea en la motilidad, ¿sí? En la capacidad de moverse, o en los sentidos, ¿sí? Ay, me quedo ciego, y después al otro día podías ver, y después, ay, me quedo ciego de nuevo. Suponte, o el brazo, lo mismo. Estaba ahí paralizado el brazo, Charcot hipnotizaba a la paciente histérica, en hipnosis podía mover el brazo, y después, estando consciente, no podía moverlo, ¿no? Entonces, decir, ¿qué le pasa a esta persona? Lo que pasaba es que esta alteración, que era la histeria, no se debía a una causa fisiológica, médica, biológica, anatómica, no sé cómo decirlo, sino que lo que van a decir, ¿no? Freud y Breuer, es que es de origen psicógeno, ¿sí? No tiene que ver con, con algo anatómico. Bueno, Charcot ya lo vio a esto, ¿sí? Hipnotizando a las pacientes y a los pacientes. Bueno, entonces atienden a esta paciente con una grave histeria y por pedido de la paciente la pone en estado de hipnosis, Breuer, ¿sí? La paciente le pide que la hipnotice. A partir de este caso, que es muy conocido, surgen 2 resultados de las investigaciones de Breuer y Freud. Primero, que los síntomas histéricos tienen un sentido, tienen un significado. Como les decía, se está colocando la neurosis, ¿sí? La neurosis histérica y la neurosis en general, en el terreno de lo simbólico. Tienen un sentido y tienen un significado. Y esto, va a decir Foucault, es el honor político del psicoanálisis, ¿sí? Porque habían otras explicaciones sobre las enfermedades mentales. Por ejemplo, la teoría de la degeneración, ¿sí? Viene de familia en familia, ¿sí? Un gen, no sé qué, se va degenerando. Nada, acá se corre del terreno de la biología, la explicación, y pasa a un terreno simbólico. Entonces, los síntomas histéricos poseen sentido y significado. Y el descubrimiento de este sentido, del sentido del síntoma, coincide con la cancelación del síntoma mismo. Breuer hipnotiza a la paciente hipnotizada cuenta cosas, luego la saca de hipnosis, le cuenta a Breuer lo que dijo estando hipnotizada, la persona no lo puede creer, se sorprende, no sé qué, pero se cancela el síntoma, ¿sí? ¿Qué pasa?
que había mucha sugestión en la hipnosis, ¿sí? ¿Y qué pasa también? Que dicen que Freud era mal hipnotizador. ¿Qué quiero decir que se cancela el síntoma? Que desaparece, que deja de tener ese síntoma. Este texto, miren, se los voy a dar rápido porque yo quiero que nos centremos bien. Yo lo que he preparado bien ahora para darles es la primera tópica y bien la segunda tópica. Pero bueno, se los cuento brevemente este texto para que después vayan y lo lean. A ver qué dice Tadeo. No, o sea, no. La idea es que desaparece el síntoma. Lo que pasa es que reaparece después. Porque, ¿qué pasa? La cancelación del síntoma se dio, pero no por un trabajo de la persona. Entonces, esa barrera que se rompió, en realidad la persona la tiene que trabajar de otra manera y que no sea una barrera que se cancele puramente por la hipnosis. Pero bueno, ya no vamos a meter en eso. Por eso Sí, les digo, entiendo. La cuestión, te pregunto, sí, porque cuando vos decís síntoma, por ejemplo, un síntoma de una infección sería la fiebre, pero que me baje la fiebre no significa que desaparezca la, la infección. A eso voy. Esa es la pregunta. acá el síntoma nos estamos haciendo referencia a una Mm. parálisis, a un dolor, Ah, ok. a la reducción, porque son síntomas histéricos, a eso estamos hablando, Ah, listo, listo. a la reducción de un sentido o de la movilidad, a eso nos referimos. Ujú. Bien. Claro, y estando hipnotizado el paciente, como que cedía el síntoma, pero de vuelta a la conciencia, o sea, cuando salía de la hipnosis, el síntoma retomaba. O sea, la parálisis volvía. Entonces, ahí. Y una cosita que te agrego, que no sé si se mencionó, era que Freud había estudiado neurología, era neurólogo. Entonces, Exacto, se mete por ahí, se mete, o sea, le interesaba todas las cuestiones neurológicas y encuentra en la histeria que no era propiamente un disparador neuronal, sino que había otra cosa. exacto. Freud, según tengo entendido, Freud quería estudiar filosofía en un primer momento, pero había cupo limitado para judíos porque, bueno, antisemitismo siempre, y creo que por eso tuvo que meterse a medicina. Pero después mira cómo la vida lo volvió a llevar a un terreno mucho más de ciencias sociales. Eh, sí, Charcot hipnotizaba y bajo hipnosis las personas podían moverse y dejaba de existir el síntoma. Acá lo que hace Breuer es que hipnotiza. La persona habla, ¿sí? Le pide que se hable de algo asociado al síntoma y la persona puede contar cosas. Y luego, hablando sobre eso, es que con el descubrimiento de este sentido se cancela el síntoma. ¿Sí? Pero Freud abandona la técnica de la hipnosis, porque también, esto no sé si lo dije, decían que Freud era malo hipnotizando. Entonces, Freud la abandona primero por la asociación coercitiva, pero después por la asociación libre. En el caso de Elizabeth von R., con la asociación coercitiva, que es ponerle la mano ahí, no sé si en la frente, y decirle, diga lo primero que se le viene a la mente, y después ya sin la mano, ¿no? Como, no ande tocando a los pacientes, no. Directamente diga lo que se le venga a la mente, no censure nada, ¿sí? Esa es la asociación libre. Cambia el método. Y en este artículo, de 2 artículos de enciclopedia, da una definición re interesante, Freud, de psicoanálisis. Dice que el psicoanálisis es un arte de la interpretación. Me pareció muy curioso, porque, bueno, igual después él va a ser colocado, se lo considera, ¿no? Como uno de los padres de la sospecha, de la filosofía de la sospecha, con Nietzsche y Marx, pero también esta agrupación que hace Paul Ricoeur, ya también la hace Foucault, en Marx, Nietzsche y Freud, asociada a la cuestión de la interpretación. Marx interpreta
la cultura burguesa, ¿sí? Nietzsche interpreta la moral y Freud interpreta los sueños, ¿sí? Eh, entonces, bueno, mira, el Freud mismo escribe que él describe al psicoanálisis como un arte de la interpretación. Y lo que nos va a decir Freud acá en esta primera tópica es que entre la patología y la normalidad no hay diferencias de funcionamiento psíquico. Tanto en la patología como en lo que se denomina normalidad, entre comillas, funcionan las mismas reglas psicológicas. Por eso, en sus primeros trabajos, él va a mostrar que lo que subyace, la estructura que subyace al chiste, al sueño y a los actos fallidos son equivocaciones, olvidos, ¿sí? Eso es un acto fallido. Lo que subyace a los chistes, a los sueños y a los actos fallidos es lo mismo que lo que subyace a los síntomas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? Pregunten todo lo que quieran, porque me parece que he ido re rápido igual. ¿Se entiende? Bueno, Sí, yo te quería preguntar pregunta. si vas a explicar cómo llega a esa conclusión, cuál es la metodología que utiliza para que uno pueda decir, ah, tiene sentido, o le pifió, o qué es eso que subyace también. Sí, ahora lo vamos a desarrollar. Mm. Sí, 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 sí. Sí. Por eso les digo, primero les voy a mencionar este artículo con una historia general del psicoanálisis y después nos metemos de lleno en la primera tópica. Yo te agrego, si quieren, como material audiovisual, hay una película que se llama El día de que Nietzsche lloró. La verdad que no está muy buena, es medio pedorra, pero ahí aparece Freud y Breuer y se ve un poco todo lo que mencionaba antes Pablo, de la cuestión de la hipnosis, bueno, cómo se trataba ahí en la época, toda la bola esa. Nada, eso. Bien, que esa película viene de un libro de Irving Yalom, si mal no recuerdo. Sí, que Irving Yalom ha escrito libros así, también tiene uno sobre Schopenhauer, creo, como que ha escrito Sí, de eh, Spinoza también. de Spinoza también. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya me acordé, que también si les gusta ver películas, pueden ver Freud, Pasión Secreta. Freud, Pasión Secreta la recomiendo mucho. Es en blanco y negro. Y medio que la dirigió Sartre. Sartre escribió un guión como de 1500 páginas, después lo dejó. Pero es hermosa esa película. No importa, no coincido con lo que dicen ni nada. Pero está bien hecha, es bonita y el final es hermoso. Y es en blanco y negro, no importa, véanla igual. Freud, Pasión Secreta. Y después hay otra película, Un método peligroso, de Cronenberg, si mal no recuerdo, que esa habla sobre uno de los discípulos descarriados de Freud, El Padawan, que fue Jung. ¿Cómo? el Padawan, como yo siempre digo, El que se fue, claro, el que se fue al Yang lado es oscuro, como, claro, es se fue como al lado Anakin místico. Skywalker. Esa, sí, es El Anakin. discípulo que se le fue al lado místico a Freud, que es Jung, porque Freud quería hacer ciencia, él quería ser un científico. Esa quería comunicar claro sus conceptos. Freud tenía esas intenciones, esas aspiraciones. Sí. Y hay encima, no, en esta película que les digo, Un método peligroso, al final de la película dice algo así como, Jung fue uno de los grandes psicólogos del mundo, así ha quedado como el... Y no dice lo mismo de Freud, y es como, ¿qué? De ninguna manera, yo no soy discípulo de Freud, pero que Jung haya quedado más alto que Freud, que no mencione al final de la película, Freud fue un gran psicólogo que quedó en la historia, y que diga Jung fue un gran psicólogo que quedó en la historia, es como, ¿quién hizo esto? Eso que ese señor llama inconsciente colectivo son cosmovisiones de sociedades donde el individuo moderno no existe y lo que hay es una comunidad e identidades no individuales. Bueno, volvemos entonces a Freud. Besitos a Jung. Ya no me acuerdo ni qué estaba diciendo. Estaba diciendo que el mecanismo del chiste, del sueño y del acto fallido es el mismo que el del síntoma.
Todas estas son formaciones de compromiso, dice Freud. Formaciones de compromiso. ¿Qué es una formación de compromiso? Hay dos instancias que luchan, que pelean entre sí, ¿sí? Que tienen intereses contrapuestos, y como que van a mediar y van a llegar a una solución intermedia. Esa es la formación de compromiso, ¿sí? Las instancias son el preconsciente y lo inconsciente. Ya lo vamos a desarrollar más. Pero les decía entonces que estas son formaciones de compromiso, chiste, sueño, acto fallido, síntoma, que se caracterizan todas porque no se eligen conscientemente, están por fuera de la elección y de la voluntad consciente. Uno no elige de qué reírse. ¿Te hace gracia o no te hace gracia? Uno no elige qué soñar. Uno no elige conscientemente qué síntomas tener para Freud. Uno no elige qué actos fallidos tener, cuándo equivocarse, cuándo a tu novia o a tu novio o a tu novia le tirás el nombre de tu ex accidentalmente. No se elige, se hace accidentalmente. Se hace no conscientemente, ¿verdad? Se ríen acá porque les ha pasado. Pero bueno, no vamos a meternos en esas cosas. Bien, entonces, están por fuera de la conciencia. Poseen para Freud, todo esto para Freud, ¿verdad? Un sentido desconocido para la persona. Y ya vamos a ver, ya nos vamos a meter en la primera tópica y lo vamos a profundizar más. Por ahora estamos haciendo una primera visión de la obra de Freud. ¿Qué más nos va a decir Freud en este artículo? Nos va a decir que la causa de la neurosis él la va a ubicar en la vida sexual de la persona. Y acá están todos los memes de Freud, sexo, salvaje sexo es la respuesta, ¿vieron? Todos esos memes, siempre la respuesta es sexo y todo eso. Que le hacen al pobre Freud, que lo acusan siempre de pansexual, de pansexualista, de explicar todo con el sexo. ¿Qué nos va a decir Freud? Que él lo que encuentra es que la causa de la neurosis, como les decía recién, está en la vida sexual. Freud nos va a decir que en la raíz de los síntomas hay traumas vinculados a la vida sexual temprana. Para indagar sobre esto les recomiendo leer el caso Emma. No nos vamos a detener ahora ahí, pero yo les voy tirando para... Es muy cortito el caso Emma. Lo encuentra como protón pseudohistérica, algo así. ¿Y qué más nos va a decir Freud? Que las neurosis entonces son, en general, la expresión de perturbaciones de la vida sexual, tanto de la infantil como de la actual. Y a partir de allí empieza también el interés de Freud por la sexualidad y el estudio de la sexualidad infantil. Otra cosa que Freud se atribuye como un descubrimiento, como algo que escandalizó su época, y que leyendo Foucault, la historia de la sexualidad, vemos que hay toda una época que anda investigando la sexualidad, que no es que estaba la hipótesis freudiana de que la sexualidad está reprimida y Freud viene y tira la bomba. Bueno, esa es, como les decía, el marketing freudiano, la autonarración que hizo Freud de sí mismo. Puede ser que se haya espantado gente, pero la verdad es que había mucha gente investigando de manera científica la sexualidad en su momento. De hecho, Freud cita a mucha gente. Bueno, pero Freud nos va a decir que existe sexualidad infantil. ¿Cómo es esto que existe sexualidad infantil? Y no solo existe sexualidad infantil, sino que esta sexualidad infantil es perversa y polimorfa, como si faltara más. O sea, hay sexualidad infantil, es polimorfa, se da de muchas formas y es perversa porque, bueno, lo perverso, una de las lecturas posibles de lo perverso en Freud, corríjanme acá los psicoanalistas y las psicoanalistas, una de las lecturas posibles de lo perverso es toda aquella actividad sexual cuyo fin no es el coito y la reproducción. O sea, sexo oral,
sadomasoquismo, sexo anal, bullerismo, doble penetración anal, cualquier cosa que no sea un pene y una vagina, es perversión. Esa es una posible lectura de todo lo divertido. Todo lo divertido, pero aparte hasta sería perversión usar preservativo o algún método anticonceptivo. O sea, el 99% de la sexualidad es perversa. Claro, medio como que sí, hay una lectura posible así. No sé qué piensan. Igual haría una distinción, porque en realidad también por eso se lo tilda así de que Freud era un sacado con el sexo, ¿viste? Pero, o sea, hace una distinción Freud. Él no llama sexualidad al coito. O sea, sexualidad él lo lleva para otro lado, viene más a lo que serían las relaciones con los otros. O sea, como que la sexualidad viene por ese lado y por eso indaga en lo que es la sexualidad de las niñes, que también polimorfa Perverso. y perversa, porque claro, los niños son amorales, no tienen moral, y bueno, bueno, ahora se mete con todo eso. Bien, me gusta lo que trae Lucas porque era lo próximo que iba a mencionar, que el concepto de sexualidad en Freud. A ver, Freud hace dos movimientos interesantes, que es ampliar conceptos. Sexualidad no es genitalidad. La sexualidad es más amplia que la genitalidad. Pero sí, al fin y al cabo, después, toda la sexualidad que no es genital termina siendo perversa también. Es otra. A ver, están las dos cosas. Amplía el concepto, pero después sí. O sea, Freud no dice que el sexo anal o oral esté mal, sino que tienen que ser como los momentos previos para después el coito, ¿no? O sea, bueno, nada, insostenible. Yo creo que Pero, espera, llega un un poco. segundito, un Perdón, segundito. sí, perdón. Eh, hay dos ampliaciones de conceptos. Por un lado, decía, para no olvidarme, ahí te dejo hablar. Sexualidad es más amplio que genitalidad y el individuo es más amplio que la conciencia. Ese es el otro, que es interesantísimo. La sexualidad es más amplia que la genitalidad y el individuo es más que su conciencia. Somos más que la conciencia. Sí, Lucas, dale. Que a la sexualidad como que llega arriba porque hace una distinción en el aparato psíquico, le da mucha prevalencia a lo que era el placer y el displacer. Ese binomio después también se va moviendo y se va mutando, lo va reconceptualizando y entonces todo lo que causa placer o displacer tiene un impacto sobre el aparato psíquico, deja las huellas mnémicas y esa huella Sí, ya mnémica. lo vamos a ver. Vamos a ir, ya Perdón, vamos a perdón. llegar, ya vamos a llegar. Vamos a poco para que quede claro. Pero es verdad que, que a veces es excesivamente amplio el concepto de sexualidad de Freud. Esa es una crítica posible. Porque si sexualidad es placer, bueno, entonces se desdibuja el concepto de sexualidad. Esa es una crítica que me parece posible al concepto de sexualidad en Freud. Está bien que lo amplíe y que no sea la genitalidad, pero bueno, pues si cualquier cosa placentera es sexual, estamos en problemas también, porque entonces veo que no está muy preciso el concepto, no está muy definido. Bueno, ya son las 8. ¿Cómo pasé el tiempo? No voy a llegar a dar todo lo que quería. Bueno, tengo acá unos fragmentos de texto, pero ¿quieren que los salteemos y que sigamos charlando? Sí, ¿ah? Bueno, después los leen. Son fragmentos de este texto de dos artículos de enciclopedia. Bien, hasta la diapositiva 5. Sí, bien. Hasta las 7 teníamos. Bueno, avanzo un poquito más sobre ese artículo. Después lean esos fragmentos. Decíamos, entonces, hay sexualidad infantil y la libido, esta energía sexual, se va a ir desarrollando. Hay diferentes etapas. La primera, va a decir Freud, es la etapa oral. La etapa oral, también oral canibalística, se da desde el nacimiento hasta el año y medio de vida, aproximadamente. Igual ya se ha visto que
dentro de la panza los bebés se chupan el dedo también. O sea, hacen cosas orales dentro de la panza. Sí, ahora estamos básicamente, sí, seguimos como en los textos dentro de la primera tópica, podríamos pensar que son los textos de 3 ensayos de una teoría sexual. Después de la etapa oral, a ver, esperen, me detengo más en la etapa oral. Acá lo que se va a libidinizar para Freud es la boca, ¿sí? Perdón, Sí, ¿cómo pregunta dice? de Sí. nunca vi psicología. ¿Qué es la libido y qué es libidinizar algo? La libido es la energía sexual, ¿sí? Y ¿Cómo es esa energía sexual? ¿cómo es, Julieta? No sé, dímelo tú. No, es que no sé a dónde está, hacia dónde va, o sea, No, pensaba en esto, como en recordar que es como la energía que de alguna manera nos moviliza, que no es estrictamente genital, justamente es oral en este caso. claro, es Sí. energía sexual. La energía sexual se va a ir en las distintas etapas de la vida, colocando para Freud en distintas partes del cuerpo que coinciden con los orificios, varias veces, ¿sí? Y que la sexualidad está apuntalada, dice Freud, o sea, apoyada, sostenida en la autoconservación. Exacto, tiene un apoyo en la supervivencia, en lo biológico, porque el bebé tiene que chupar la teta para alimentarse, o la mamadera, o la computadora, el robot en cualquier momento. Vieron que el nivel de distopía, lo que sea, cualquier cosa, tiene que chupar algo que le dé el alimento. Entonces eso le tiene que gustar. Por eso que dé placer para que sostenga la vida, para que se apuntale en la autoconservación del individuo. Bien. Freud utiliza una metáfora con la libido, con esta energía sexual, con en este desarrollo de la libido, que va a decir que es como un ejército que va invadiendo, ¿no? Entonces invade un lugar y luego cuando va a trasladarse a invadir otro, deja igual una parte del ejército en ese lugar. Si deja mucho, se forma una fijación. Y también pueden haber regresiones, que el ejército tenga que retroceder. Fijación y regresión. Me gustó, Juli, eso de la aclaración de que era libido, porque claro, a mí me pasa algo. Voy a hacer acá aclaración. Siempre damos talleres de filosofía y siempre abordamos autores desde cero. Pero ahora que estamos dando por primera vez un taller de psicología, me pasa que doy por sentado muchos conceptos porque desde los 18 años que vengo leyendo estas putas mierdas. Entonces, a veces me olvido de aclarar cosas porque me resultan obvias. Pero háganme todas esas preguntas de, bueno, ¿qué es la libido? Como me hizo la Julieta, pregúntenlo porque a mí a veces se me va a pasar por una deformación profesional que doy por sentado estos conceptos que, bueno, nada, eso. Así que si me va a pasar, intervengan cuando me pase. Voy a tratar de que no me pase. Entonces, listo, cerramos paréntesis. Entonces, este ejército deja a veces en un lugar más o menos no sé, militares, qué sé yo, y a veces también puede regresar, ¿sí? Esa es la metáfora de la fijación y de la regresión. Un ejemplo de fijación oral sería el pucho, el alcohol, comer, comer y vomitar, los besos, ¿sí? O sea, todas acciones que muestran para Freud que, bueno, ese lugar estuvo muy investido de libido en su momento. El mate, como nos muestra Lucas. Ahí, la fijación oral nacional. Eh, Bien, me encantó definir el mate como la fijación oral nacional. Me encantó. Y, y Maradona como la imago paté. Digo que flashean con Maradona los psicoanalistas como el padre del no sé qué. Bueno, bla, 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 no importa. Y como ejemplo de regresión, se puede pensar, no es que yo lo piense así,
¿sí? No estoy pensándolo yo así. Pero se puede pensar dentro de este esquema, suponte, te peleas con tu pareja, vuelves a estar solo y vuelves a recurrir a la masturbación, ¿no? Entonces, de algo que para Freud sería más avanzado, como la pareja y el estadio genital, a volver a lo fálico. Lo diría Freud. Yo quiero decirle, no tengo nada en contra del porno y la masturbación. Esto es pensamiento freudiano, evolutivo, donde algunas cosas van a ser más maduras que otras. Ya vamos viendo qué críticas podemos hacerle a Freud con esto. También podemos ver lo oral a partir de frases en el lenguaje. Te voy a comer a besos. Recuerden que es oral canibalístico. ¿Cuántas canciones hablan de comer a besos? Bueno, luego está la etapa sádico-anal. Acá se va a buscar el control de los esfínteres anales. Aprender a ir al baño, a defecar. Se da entre el 1 año y medio y los 3 años. Y el bebé o la bebé puede concebir que eso que da es un regalo, ¿sí? O sea, está acá en juego la cuestión del dar, de retener, de los horarios y de la agresividad. Por eso está la metáfora, te voy a hacer cagar, ¿no? En el lenguaje. ¿Ven cómo el inconsciente está estructurado como el lenguaje? ¿Ven cómo aparece en el discurso? Bueno, ya nos fuimos a otro autor, pero no importa, pero volvamos. Luego viene la etapa fálica. Bueno, de la etapa sádico-anal o anal, la fijación puede tener que ver con la puntualidad, la limpieza, la pulcritud, todo lo que Freud llama el carácter anal, ¿no? Así las personas meticulosas, limpias, ordenadas, excesivamente pulcras, culposas, con temor a su agresividad, ¿no? Bueno, ahí está el carácter anal. Luego viene la etapa fálica, de los 3 a los 6 años. Acá se va a dar el complejo de Edipo, y Freud habla de una primacía del genital masculino. O sea, tanto el nene y la nena se van a enfocar en el pene, dice Freud. Bueno, lo vamos a ver rápido. Luego viene la latencia, ¿sí? Que esto es un error freudiano, esto hay que decirlo, no existe. O sea, no hay periodo de latencia. La idea de Freud es que de los 6 a los 12 años se deja de pensar en la sexualidad y se va con el grupo de pares, no sé qué. Y luego, a partir de los 12 o de la pubertad en general, aparece la etapa genital, donde este es para Freud el segundo tiempo de la sexualidad, donde para Freud la sexualidad es bifásica, o sea, está la etapa de la infancia, la latencia, y la etapa adulta, ¿no? Bifásica, 2 fases, y donde, nada, la persona ya va a buscar afuera, en el mundo externo, una pareja a partir de la adolescencia. Bien, ¿qué más decirles? Bueno, como les dije, en la etapa fálica está el complejo de Edipo. ¿Qué saben del complejo de Edipo? ¿En qué consiste? ¿Qué piensan? ¿Qué es para Freud el complejo de Edipo? Es la representación, el complejo de Edipo es un cúmulo de fantasías, afectos, en el que se juegan deseos, identificaciones, y que tiene como esquema la tragedia de Edipo Rey, que mató a su padre y se casó con su madre. Nada, Freud toma ese mito, el mito en realidad, la tragedia de Sófocles, para decir que todos en nuestra infancia fuimos protagonistas de esa tragedia, y que eso deja como cicatriz el super yo, y bueno, es lo que da cuenta de la formación de síntomas en la neurosis, o al menos lo que él llama el complejo nuclear de las neurosis, y da cuenta de la diferencia sexual, la diferencia entre identificaciones de hombres o de mujeres. Es decir, es una
una matriz de sexualidad o de cis heterosexualidad. Pero qué brillante, pero por favor, ni que estuvieras por dar un taller sobre Edipo. Bueno, les cuento que este sábado comienza un taller sobre Edipo que lo va a dar Narela, que, bueno, va a estar buenísimo, una crítica a la idea de Edipo. Gracias, Nare. Bueno, sobre Edipo, les traje una cosita, porque yo les dije, en la encuesta pusieron, me acuerdo que pusieron, hablar sobre comunicación como temas que le interesaban, eso lo mueves a ver al final con sistémica, y hablar de críticas a Freud y Edipo. Bueno, acá le vamos a traer una de las tantas que se pueden hacer a la idea de Edipo, al complejo de Edipo de Freud. Esto ya más para, bueno, profundizar. Hay un libro que se llama Mito y Tragedia en la Grecia Antigua, de Bernard y Vidal-Naquet. Y hacen cagar a Freud en este capítulo del libro. Se los recomiendo un montón. Es el capítulo 4 de este libro, que se llama Edipo sin complejo. Tiene varios capítulos sobre el Edipo, pero recomiendo este bastante porque está muy bueno. Esto te va a gustar, Julieta. Vos que sos de las dos disciplinas. ¿Qué nos van a decir estos autores? Nos van a decir que Freud ve que sus pacientes sienten hostilidad y amor hacia sus padres, ¿sí? O sea, Edipo positivo, miren el concepto que usa Freud, positivo y negativo. ¿Cuál es el positivo? Cuando un varón ama a su mamá y odia a su papá. Y negativo, cuando un varón ama a su papá y odia a su mamá. Y al revés lo mismo con la mujer. O sea, el Edipo heterosexual es el positivo y el homosexual es el negativo. Bueno, heteronormas freudianas. Quiero decirles que uno en la clínica recibe muchísimos y muchísimos pacientes horrorizados de las cosas que les pasan en la clínica porque hay muchos psicoanalistas freudianos ortodoxos, yo no lo puedo creer. Estamos en el siglo XXI y se escucha que le dicen las cosas así tal cual Freud, o sea, homosexualidad, bueno, renegación de la castración, travestismo, un fetiche, bueno, les juro que existen esas cosas a esta altura. Dios nos salve, Dios que no existe nos salve de los psicoanalistas freudianos en el siglo XXI, pero ¿qué es esto? Bueno, por eso es importante textos como este que nos van a permitir criticar a Freud. Les decía entonces que Freud va en la época victoriana, ¿sí? en inicios del siglo XX, en Europa Occidental, ¿sí? Precisando los conceptos. Freud, en esas coordenadas epocales, plantea que los pacientes sienten hostilidad y amor hacia sus padres. Y según él, este descubrimiento es de alcance general. Y este descubrimiento, dice Freud, se ve confirmado por la tragedia griega de Edipo, del siglo V a.C., de Atenas. O sea, como hace un montón de años y en otro lugar hubo una misma tragedia con esta temática, para Freud, eso implica que esto ha sido de alcance universal y que todas las personas, en todas las culturas, en todos los tiempos históricos, han pasado por el complejo de Edipo. Para Freud, ¿verdad? Sin embargo, ocurre que la tragedia de Edipo de Sófocles es leída por Freud como si fuera un dato transparente, nos van a decir estos autores, como si fuese algo fácilmente legible, como si fuese inmediatamente legible, como si no hubiese que hacer ningún trabajo hermenéutico para pensar qué estaba pasando hace más de 25 siglos en otra parte de la Tierra. Bueno, parece que no, que uno puede leer cualquier cosa de cualquier parte del mundo y que lo va a entender así. Claro, más occidental no había, claro. La idea de lo mío
bueno, un hombre europeo, heterosexual y blanco, universalizando su situación singular. No es tan extraño igual. Pero bueno, eso es Está lo bueno que que... igual ya hoy en día da risa todo eso. ¿Cómo? Que está bueno que hoy en día todo eso ya da risa. Y hay que preocuparse el que no se ríe. O sea, hay que amargarse, pero después también yo ya me río porque es un Y mamarracho. sí, porque es la tragedia, el psicoanálisis no es la tragedia de Edipo, es la tragedia del psicoanálisis. Bueno, entonces Freud le da garantía universal, le da validez universal al Edipo, a su concepto, ¿no? Freudiano, a su complejo de Edipo, porque ve que se representa algo que para él es igual en otro tiempo histórico, en otra cultura. Pero Freud cae en un razonamiento circular, en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque Freud busca en la tragedia lo que ya quiere encontrar de antemano. Freud lee, miren lo que dicen estos autores, Freud queda noqueado en este texto, o sea, no hay cómo defenderlo al Edipo freudiano después de leer este texto. O al menos, a ver, me corrijo, a la argumentación freudiana de que el Edipo es universal porque ya existía en Atenas. Eso, al menos ese argumento, queda absolutamente descalificado. Después si existe el Edipo, ¿no? Porque podría existir con otra justificación. Eso hay que argumentarlo de manera diferente. Pero este texto lo que nos permite destruir es la argumentación de que el Edipo freudiano existe en todas las épocas, en todas las culturas, y que es de alcance general y universal. Bueno, ¿qué nos dicen estos autores? Que Freud busca en la tragedia lo que ya quiere encontrar. Porque Freud lee la tragedia de Edipo de manera deshistorizada, descontextualizada. Lo lee con los lentes de su propia época, con los lentes de la época victoriana, con los lentes del psicoanálisis. Freud está leyendo el pasado con las categorías del presente, que no hay nada peor que hacer eso para tratar de entender un texto. En lugar de tratar de entender el pasado en relación a otros elementos históricos y socioculturales de ese momento histórico, de ese pasado, de esas coordenadas históricas y geopolíticas del Atenas del siglo V a.C. ¿Por qué? Porque nos van a decir estos autores que es el contexto de un texto el que le da su significado, su significación. Los textos se entienden en su contexto, si no está descontextualizado. Si no, el peligro que se corre es el del anacronismo. Hay que leer los textos del pasado abordándolos conociendo su contexto para evitar lecturas anacrónicas. A ver qué dice el Tadeo. Un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Me encantó. Estamos como los juegos, ¿viste? Estamos hegelianos. Tesis, antítesis, síntesis, no sé qué. Acá nos pusimos con el texto. Totalmente, Tadeo. Es un pretexto freudiano. Bueno. Miren, les leo una pequeña cita de este texto. Dice: el material de la tragedia es el pensamiento social propio de la ciudad del siglo V, siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Como Atenas antes de Cristo, siglo V antes de Cristo. Con las tensiones y contradicciones que nacen en ella, cuando surge el derecho y cuando las instituciones de la vida política cuestionan en el plano religioso y moral los antiguos valores tradicionales. O sea, la tragedia viene a problematizar problemas de su propia época. La tragedia viene a poner sobre el tapete cosas que se estaban pensando. Estaba la democracia. Hay que pensar la democracia, los problemas de la democracia. Tiene que ver con eso, por ejemplo, entre otras cosas. Tiene que ver con la epimeleia geauzú, la inquietud de sí, que tanto intentaban cultivar también en esas épocas.
a diferencia de la nuestra, donde no nos quedó nada de la inquietud de sí, la inquietud de sí, el cuidado de sí, las técnicas de cuidado, gobernarse a sí mismo, todo eso está en la tragedia de Edipo. Entonces, nos dicen los autores, si el complejo de Edipo es universal, ¿por qué apareció la tragedia solamente en el mundo griego, el mundo heleno, y solo en el siglo 6 a 5 a.C.? Si fuese universal, tendría que aparecer tragedia en todas partes del mundo, el Edipo, y dentro de la misma Grecia, en todos los momentos históricos. Pero no, porque la tragedia se da en un siglo, se da del siglo 6 al siglo 5 a.C. Ese es el periodo de la tragedia. No hay tragedia todo el tiempo, porque la tragedia responde a unos problemas particulares de esa cultura. Corregime, Julieta, si no es así. Y si es así, no me corrija, porque me va a corregir si es así. No, es efectivamente así. Bueno, acá ya tenemos la supervisión de la profesora de filosofía, así que puedo continuar. Entonces, para Freud, miren lo que dicen los autores. Me encanta porque lo matan, o sea, no lo dejan, lo matan. Para Freud, dicen, es lógico, spoiler de la tragedia, cuando Edipo se da cuenta que Yocasta es su madre biológica, se arrancan los ojos en la tragedia de Sófocles, ¿verdad? Entonces, para Freud es lógico que esté tanto el cumplimiento de deseo, acostarse con la madre, el deseo incestuoso, sí, propio del complejo de Edipo, como la autopunición por haber cedido ese deseo, ¿verdad? La punición, la autopunición superyoica, podríamos decir, que es arrancarse los ojos. Entonces Freud dice, muy lógico, está el deseo y después te punís por haber realizado ese deseo que no tenías que realizar porque es incestuoso. Esa es la lógica freudiana. Pero miren lo que dicen los autores. Freud le dicen, Edipo solo se arranca los ojos en la versión de Sófocles, Freud. Antes, en las versiones primitivas del mito, Edipo no termina así. Sófocles hace este agregado de que Edipo se arranque los ojos, justamente porque es una tragedia. En las tragedias tienen que pasar tragedias, si no, no se llamarían tragedias, ¿no? Entonces, como es una tragedia, Sófocles le agrega, le pone estos condimentos, que se arranque el ojo, pero no tiene que ver con la autopunición, tiene que ver con que es una tragedia, porque en versiones anteriores del mito, Edipo no se arranca los ojos. Pero, miren lo que dicen los autores, pero la versión de Sófocles, ¿no? Pero esta es la única versión que Freud, que no es mitólogo, conoce. O sea, haciendo cagar a Freud. Escupamos sobre Freud. Así como hay un libro que se llama Escupamos sobre Hegel, este sería Escupamos sobre Freud. Hay que escribir ese libro. Pero Pablo, además, Sí, si uno lo analiza con un poquito de detenimiento, Edipo no sabía que era su mamá, no sabía que Layo era su padre, o sea, eso de que uno repite, o sea, de que universalmente todos repetimos lo que le pasó a Edipo, no se da porque, qué sé yo, uno sabe quién es su mamá, quién es su papá, o al menos es la persona que te dicen es tu mamá, es tu papá, qué sé yo, él no claro, mata a su madre y su por padre lo biológico, general. los que lo crían. Nada, es como medio, ahí ya es inconsistente en ese punto. Y Totalmente. además, perdón, Sí. otra No, cosa no. que seguramente después la vas a mencionar, pero precisamente lo que marca el momento trágico en este periodo histórico es esa tensión que hay entre el sujeto como agente y las fuerzas divinas que todavía no está completamente resuelto. Entonces es una cuestión muy política lo que se pone en juego en este momento de la antigüedad, que es básicamente lo que Freud directamente ni siquiera tiene en cuenta. Totalmente, Valeria. Se está construyendo la noción de responsabilidad, esa que ahora está instaladísima, que vieron que ya nadie duda de la responsabilidad, de hecho hasta tiene buena prensa, responsabilidad afectiva, que un psicólogo te diga, bueno, pero hacete responsable de lo que te está pasando,
Hoy tiene buena prensa y habla de una persona del bien, la responsabilidad. Bueno, en el momento de la tragedia, como bien dice Valeria, lo que se está instalando recién es la problemática de la responsabilidad y de la voluntad. Las cosas que me pasan porque las causé yo, por el destino divino. ¿Cómo se conjuga la elección, los movimientos individuales con lo que quieren los dioses? Recuerden que esta gente creía que había un montón de dioses, ¿no? Totalmente, Valeria, tal cual. Pero bueno, ahora estamos en el mundo de la meritocracia, o sea, claramente es otra la lectura que se hace sobre la voluntad y una lectura mucho más aburrida y triste, pero bueno, sí. Entonces, como vemos, estos autores que sí son mitólogos, me encanta porque dice Freud que no es mitólogo, no conoce otras versiones, me hace acordar mucho a un debate que una vez en TN, donde estaba Fernando Iglesias. Para que no sean de Argentina, les cuento que es un personaje nefasto de la política, y estaba discutiendo con un economista. Y le dice él, yo te voy a dar los datos, yo te voy a dar los datos. Eres un soberbio, un pedante, un sorete total. Y el economista le dice, no, Fernando Iglesias, te lo agradezco, pero los datos me los da el Banco Central de la República Argentina. Vos no sabes sumar y restar y además no sos economista. Así, ¡pa! ¡Pa! Me encantó que alguien así le diera unos bofetones a ese cerdo de Fernando Iglesias. Fernando Iglesias. Y acá le hacen lo mismo a Freud. Freud, que no es mitólogo, no conoce otras versiones de la historia en las que no se arrancan los ojos. Bueno, entonces, el tema de Edipo no es el complejo de Edipo. Por eso el texto se llama Edipo sin complejo. Pero ¿cuál es el tema de Edipo? Es otro. No los deseos inconscientes de matar a su padre y acostarse con su madre, biológicos. Porque esto es lo que decía Nare. Layo y Yocasta son sus padres biológicos, pero no son sus padres de crianza. Sus padres de crianza son Pólibo y Mérope. La historia es larguísima, viene de Layo. Layo rompe con la regla de la hospitalidad. Layo se hospeda en una casa y viola al hijo de las personas que lo hospedan. Y eso está muy mal visto y es castigado por los dioses, porque si alguien te da hospitalidad y te mete a su casa, vos lo mínimo que tenés que hacer es no violar a su hijo, evidentemente. No se puede romper la regla de la hospitalidad. Entonces queda castigado Layo, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, todos. Por eso después viene la tragedia de la hija de Edipo, de Antígona, donde también es una tragedia, justamente. Terminan todos tan más cagados de la cabeza que nosotros con la pandemia. Quedaron hechos cagar. ¿Qué veremos? ¿Quién? Yo quiero saber quién rompió la regla de la hospitalidad para que nos diera esta pandemia. El capitalismo rompió la regla de la hospitalidad, destruyendo la naturaleza. Por eso nos viene esta tragedia. Bueno, volviendo entonces. Edipo es hijo biológico de Layo y Yocasta, que son reyes. Lo dan en adopción, lo terminan adoptando, la estoy resumiendo la historia. Pólibo y Mérope, que también son reyes, ¿sí? De otro lado. Está Tebas, está Corinto. Edipo entonces se cría, se educa como hijo de reyes, de otros padres que no son los suyos biológicos, que también son reyes, sino de sus padres adoptivos, que sí son sus padres también y que también son reyes. Son sus padres adoptivos. Hago esta aclaración para que después no expresarme de manera no afortunada y decir algo que se malinterprete. Bueno, y le dicen por ahí a Edipo que no es hijo de sus padres, de quien él cree que son sus padres de crianza. Y entonces Edipo va a consultar al oráculo al respecto. Y el oráculo es siempre enigmático, pero nunca mentiroso. El oráculo te da la oportunidad de que vos te equivoques, pero no se equivoca el oráculo. Y el oráculo le dice, matarás a tu padre y te acostarás con tu madre. Eso le responde el oráculo a Edipo. Edipo tiene que interpretar este enigma. Edipo es conocido como alguien que sabe interpretar enigmas. Edipo es un buen intérprete, un buen descifrador de enigmas. De hecho, resuelve el enigma de la Esfinge,
que si mal no lo recuerdo es, ¿cuál es el animal que en la mañana camina en 4 patas, en el mediodía en 2 y en la noche en 3? Chachán, chachán, a ver quién es bueno interpretando enigmas como Edipo. El que no lo sepa, si lo saben no lo digan. ¿Quién? Vamos, arriesguen. Si lo sabes, te acotaste con tu vieja. Ay, Tadeo, hoy estás, mirá, terrible corazón. Jorge Corona un poroto, me encantó. Bueno, el ser humano. El ser humano nace, ¿no? Gatea, 4 patas, luego anda en 2, camina, y cuando sos viejito, con el bastón en 3. Bueno, entonces, Edipo le dicen esto y Edipo sale corriendo de su ciudad porque no quiere matar a sus padres, a quien él considera que son sus padres. Pero nunca sospecha, bueno, si voy a matar a mi padre y yo a mi papá de verdad no lo quiero matar y me voy a acostar con mi madre y yo la verdad que a mi mamá no tengo ganas de acostarme con ella, entonces se desprende de la premisa la conclusión de que no son tu padre, que es verdad lo que te habían dicho. Ven que el oráculo sí le responde. Porque dicen, te acostarás con tu madre, y él dice, no, che, yo no me quiero acostar con mi madre, entonces se desprende que esa no es tu madre. Era muy sencillo. Criatura estúpida, como diría Chino Zorrilla. Pero qué criatura estúpida. Bueno, pero en vez de eso sale corriendo, porque él nunca pone en duda el creer que es hijo de reyes. Nunca pone en duda que él es el primero, el dueño, el hijo de reyes. Él, que se define como un gran descifrador de enigmas, no lo es. No lo es porque no logra descifrar el propio enigma, el enigma de su vida. Edipo, que es un gran descifrador de enigmas, no puede resolver el propio y es un enigma para sí mismo. Porque tiene sesgo, su sesgo de rey, tiene, podríamos decir, el reinado aparece como obstáculo epistemológico, diríamos hoy. Qué loco, porque Edipo, que resuelve enigmas, no puede resolver el suyo, y los psicoanalistas, que se dicen grandes lectores de textos, que pueden leer el texto del otro, ¿no? No pueden leer sus textos fundacionales, que es el de Edipo, ¿no? Como, mira, ese es un nuevo complejo de Edipo. Edipo como el que dice interpretar y no puede hacerlo en verdad. Los psicoanalistas tendrían este complejo de Edipo, dicen que pueden leer, ¿no? Como Freud decía, el arte de la interpretación, y después no pueden interpretar sus textos fundacionales. Bueno, como ven, les traje críticas, ¿vieron? Entonces decía, Edipo no concibe no ser hijo de reyes, no concibe no tener un gran destino, no quiere pensar ni siquiera remotamente en la posibilidad de ser de baja alcurnia, de ser hijo de esclavos, de ser plebeyo. Y acá está lo que decía Valeria, lo que se pone en juego, el tema, es la democracia. Todos somos iguales. ¿Cómo nos gobernamos? ¿Hay alguien que se cree mejor, superior? En la democracia no van a existir más estas jerarquías, ¿no? Ahí está el problema, ¿ven? El problema de Edipo, no quiere, no le gusta mucho pertenecer al populacho, no tiene ganas. Él quiere ser hijo de reyes. Bien, entonces Edipo no tiene complejo de Edipo. Su madre, quien lo crió, es Mérope, porque no siente atracción sexual. Y cuando se casa con Yocasta, que es su madre biológica, no se casa por atracción sexual, sino porque resuelve el enigma de la Esfinge, como les decía recién, y como resultado de eso se gana ese matrimonio real a causa de que pudo resolver el enigma. No la conocía Yocasta cuando se casó. Fue un premio. Entonces el tema de la tragedia no es el complejo de Edipo. El tema es el poder y la ibris que se desprende del poder. Esto vieron que Nelson Castro todo el tiempo le diagnostica a Cristina Kirchner
de la ibris, de la locura del poder. No sé, Julieta, si querés profundizar en este concepto de la ibris. Bueno, pero... No, cortito, nada más Sí, que era eso, que era como esta cuestión del exceso ligado a la soberbia, como los dioses te marcaban un destino y tenías como que cumplirlo en su justa medida, digamos, ¿no? Como no olvidar cuál es tu destino humano también. Y no olvidar que para gobernar hay que gobernarse también. Quien no tiene autogobierno está muy mal visto. Piensen en Platón, en el texto del banquete. El que entra al final, todo borracho, desatinado, no se está gobernando a sí mismo, ¿o no, Juli? Alcibíades. Pobrecito Alcibíades, pero estaba tan enamorado de Sócrates él que no se podía controlar. Pero bueno, Alcibíades era de alta alcurnia, era tenés el que sobrino de autogobernarte. Pericles. ¿Cómo? Era el sobrino de Pericles, que era el gobernante, y un poco él estaba, su destino, digamos, era seguir siendo un gobernante. Autotraidor Alcibíades, sí. Entonces, bueno, los consejos que le da Sócrates, Platón en realidad, tienen que ver con ese autogobierno de sí. Hay una cosa cortita, pero el oráculo de Delfos, que era donde se iba una vez al año y si es que a preguntarle al oráculo cosas sobre tu destino, tenía inscripta la frase conócete a ti mismo. Y eso se puede interpretar de muchas, muchas maneras. Una era esto, recordar que somos simplemente seres humanos, que no somos ni bestias ni dioses, y que hay que, como esto, no querer excederse en lo que podemos hacer. Como que el exceso, incluso en el mundo griego, que había mucho exceso, mucha orgía, mucho banquete, tenía que ser medido en determinado momento del año, con determinadas reglas, ¿no? Es como que esta cosa, por eso la hibris es como lo opuesto de arete. Arete es la virtud, entendida como la excelencia de ser. Y hibris se le podría oponer a este concepto que es como esto, como la soberbia. No es así, pero se le puede acercar un poquito a la palabra pecado. No me gusta, pero perdonen, no se me está ocurriendo otra. Pero sería esto, como cometer ese exceso de como no saber quién sos, creerte más, ¿no? Como de querer avanzar sobre el destino que ya está escrito. Eso. Bueno, como ven, con esto que está aportando la Juli, era un mundo con otras categorías, con otros conceptos que no se parece al nuestro. Entonces, ¿cómo vas a hacer transpolar un texto a tu realidad así, sin parámetros epocales de ese momento? Queda anacrónico y eso, destruís el texto por esto, Y porque no además tenés... eso, perdón, lo que decía ¿Sí? Juli, que incluso los conceptos, las nociones en griego son de dificultad, requieren de una dificultad en la traducción que muchas veces no es imposible de poder definir exactamente qué querían decir si no lo definís en un conjunto contextuado. Son inconmensurables, claro, cuando traducís algo pierde parte de su significado, es como amor, ahora decimos amor, pero para esa época habían tres tipos de amor, ¿no? Estaba Eros, habían otros, ¿no? Como, no, mil millones de cosas que podemos pensar al respecto. Y en Delfos, además, no estaba solo el conócete a ti mismo, habían tres escritos. Uno era conócete a ti mismo, pero otro es de nada en exceso, que se puede interpretar como de nada en exceso, como una recomendación para tu vida, pero también, si está en el frontispicio del oráculo, te está diciendo, no preguntes en exceso, porque te estás comunicando con Apolo. No seas atrevida, loca. Pregunta poquito, porque estás preguntándole a una divinidad. O sea, de nada en exceso, no preguntes de más. Conocete a vos mismo para saber qué preguntar y para saber interpretar lo que te va a decir la pitia del templo. ¿Sí? Bien. A una acotación Sí. ñoñísima, perdonen, pero Me bueno. encanta, acote, todo. Primero que al templo de Apolo se llegaba caminando.
Y si vos no estabas cerquita, tipo en Tebas, nada, tenías que ir elaborando tu pregunta en el camino. Pero había como esta cuestión del trabajo. Segundo, que era una vez al año que abría, entre comillas, el templo de Apolo, había una virgen, no por negarse a la sexualidad, sino por no estar consagrada a ningún varón. Qué hermoso el concepto de virgen de los griegos. Es no consagrarse a un varón, pero no implica nada en relación a la sexualidad como en otros aspectos. Y era nada, era una chabona, a veces una pibita que se pasaba 3 o 4 días redrogada con unos sahumos y unas cosas y contestaba las preguntas. ¿No? O sea, era ella la encarnación del Dios. Entonces, digo, la pregunta que había que hacer, había que haber trabajado mucho la hibris, porque no te vas a caminar, qué sé yo, capaz 30, 40 kilómetros para preguntar pelotudeces. Y también eso hacía que la respuesta que diera la pitonisa sea una respuesta que impacte en la vida del sujeto. Después había que hacer la labor de interpretar la respuesta. O sea, ella te da una respuesta enigmática y tenés que hacer el trabajo de interpretarlo. O sea, es el trabajo de ir y el trabajo de volver. Pero esa pregunta era la pregunta de tu vida. ¿Cómo no vas a hacer ese trabajo? O sea, era una pregunta que siempre es una pregunta en relación a la identidad de quien pregunta. Entonces había que tener como disposición, apertura, para poder escuchar esa respuesta. Y previamente nada, para poder elaborar una pregunta atinada, digamos. No preguntar pelotudeces, perdón que lo diga así, pero eso. O sea, no pasarte 40 kilómetros caminando para preguntar, ¿gusta de mí? O sea, no. Bien. Gracias, Juli, total. Bueno, lo último que digo del texto este de Edipo sin complejo. Dice el texto que los psicoanalistas podrían contraargumentar y decir que en la tragedia, Yocasta le dice a Edipo, mucha gente han compartido en sus sueños el lecho materno, dice. Eso le dice Yocasta a Edipo. Entonces uno podría decir, bueno, siendo psicoanalista, podría decir, bueno, mucha gente ha compartido en sus sueños el lecho materno, el sueño vía regia para el acceso al inconsciente, el cumplimiento de deseos inconscientes. Entonces mucha gente desea acostarse con su madre. Pero, y acá vuelven a poner los puntos sobre las íes, los autores y dicen, pero ocurre que para los griegos, los sueños tienen también valor oracular. Y el sueño de unión con la madre, para los griegos, significa a veces la muerte, otras veces significa la conquista del poder, la posesión de un suelo, ¿no? No significa acostarse, estar en el lecho materno, ¿no? En un sueño no significa acostarse con la madre para los griegos, significa estas otras cosas en su modo de interpretar. ¿Por qué? Porque la interpretación de los sueños también es histórica. Interpretaban los sueños de otra manera, leían los sueños de otra manera. Bueno. Yo pensé, miren, yo siempre calculo mal el tiempo. Pensé que esto lo iba a dar en 10 minutos y que íbamos a pasar a la primera tópica y que iba a dar toda la primera tópica. Pero bueno, ya aprendí que no sé calcular el tiempo, ya no me frustro. Es parte de lo que me pasa. ¿Comentarios hasta acá? Nare. Sí, te oigo. Sí, quería decir esto de que la interpretación de los sueños, tal como la propone Freud, solo puede surgir cuando el sueño se considera algo que dice sobre la verdad interior del sujeto. Porque si el sueño tiene una función oracular o si el sueño es un mensaje enviado por los dioses, no diría nada sobre mí y sobre mi intimidad o sobre mi interioridad o mis deseos ocultos. Porque si es un mensaje que te mandan los dioses, no es algo que te interpela como propio, como algo reprimido y que se traduce en un contenido que hay que interpretar, descifrar. O algo que se interpreta como propio, pero que viene de afuera también. Pero en esto que vos decís, yo entendí el punto al que vas, que para Freud la idea es la idea de interioridad. Con el psicoanálisis se solidifica fuertemente una idea que no ha estado siempre
en la historia, que es la idea de interioridad, la idea de represión, la hipótesis represiva, va a decir Foucault. Tenemos contenidos internos y los reprimimos, una verdad sexual interna que se esconde. Esa idea es efecto del psicoanálisis, entre otras, pero muy fuertemente del psicoanálisis. La creación del diario íntimo, para poner un ejemplo diferente, es una tecnología que produce una intimidad, ¿no? Ahora, las tecnologías del presente son tecnologías de la extimidad. Publicar toda tu vida en redes sociales. ¿Ven? Ahora tenemos otras. Seguimos con el mito de la interioridad, pero también existe la extimidad. Pero sí, esa idea freudiana de lo interno, hay algo adentro, una verdad escondida, a interpretar, a, a sacar. Esto Foucault lo va a criticar, va a decir, Foucault va a decir de Freud y de Marx que caen en un anacronismo en su concepción del poder. Más precisamente dice una retroversión histórica. ¿Por qué? Porque dicen que el poder para Freud es represivo y para Marx es opresivo. Mientras que, como Foucault lo va a entender el poder, es a partir de Nietzsche y de la voluntad de poder como un poder productivo. No es que el poder reprime una verdad interna, el poder produce modos de existir. Pero bueno, nada, me desvié un montón. Empezamos, si les parece, a ver un poquito de la primera tópica. ¿Alguien quiere decir algo? O me gustaría decirles algo de la primera tópica antes de terminar. ¿Dudas, consultas? ¿Les gustó lo que vimos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Algo no se entendió? Empecemos con la primera tópica. Bueno, la primera tópica va a consistir de 3 instancias: inconsciente, preconsciente y conciencia. Como dije más temprano, acá Freud va a estudiar las formaciones de compromiso, que son chiste, sueño, acto fallido, síntoma, y los va a ir comparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Freud acá necesita mostrar y demostrar la legitimidad del concepto de lo inconsciente. ¿Y cómo lo va a tratar de mostrar y de demostrar a la existencia de lo inconsciente si no se puede ver a través de las manifestaciones de lo inconsciente, que son estas: sueño, chiste, acto fallido, síntoma, formaciones de compromiso? Entonces dijimos las instancias: inconsciente, preconsciente y conciencia, y el conflicto pulsional para Freud va a ser un conflicto entre pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. Ya nos vamos a detener en esto, vamos de a poco. Antes de entrar en la primera tópica, de lleno, vamos a ver la primera vivencia de satisfacción. Este concepto freudiano de la primera vivencia de satisfacción. Comencemos con la primera vivencia de satisfacción. La primera vivencia de satisfacción es una vivencia mítica para Freud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que es una explicación que funciona como los mitos, justamente. No existió una primera vivencia de satisfacción en un tiempo determinado, preciso. O sea, no es que la primera vivencia de satisfacción se dio a las 3 horas y 5 minutos de vida. No. Es como los mitos, refiere a un pasado lejano que permite explicar algo. No está claramente definido, es un pasado remoto. No obstante, como los mitos, habilita a explicar algo. Esta primera vivencia de satisfacción, ¿sí? Freud va a postular que en un primer momento, en el psiquismo, se rige este psiquismo por el principio de constancia, o sea, tratar de mantener la energía del psiquismo constante en la vida intrauterina, la constancia, ¿sí? Es una visión media idílica de la vida intrauterina. Me parece que no se vive así en la vida intrauterina, que pasan cosas. Entonces, está este estado idílico, pero en un momento ocurre el nacimiento, la tragedia. Esta es la verdadera tragedia de haber nacido. Entonces ocurre esta tragedia, esta vivencia traumática. Imagínate, estás calentito,
ahí tenés el alimento asegurado, estás en el agüita y de repente te sacan al frío, seco, cagado de hambre, ahí, ¡qué espanto! Para Freud es una vivencia traumática. Para otras corrientes es el primer acto creativo de la persona, no sé, es la primera creación. Claro, nacés y listo, apagar el alquiler y hacer las compras. Bien, entonces, se vive de manera traumática, es el trauma del nacimiento, y en la vida extrauterina se altera este principio de constancia, aumenta la tensión. Por lo tanto, por ejemplo, tiene hambre el bebé, y por lo tanto se va a tratar de reducir esa tensión. Entonces lo que aparece acá es el principio de placer. El principio de placer, diferente, no diferente, un modo diferente de expresar el principio de constancia, una alteración de ese principio de constancia, ese principio de placer, que busca reducir la tensión porque la tensión produce displacer. Entonces busca el placer y evita el displacer. Busca disminuir las tensiones y evita aumentar las tensiones. Frente a esto, el bebé, frente a este aumento de la tensión, ¿sí? El bebé va a berrear, a llorar, a patalear. Pero estos actos no satisfacen la necesidad de disminuir la tensión. Ya sea el hambre, pueden hacer lo que sea. No es un momento preciso, no es apenas nace, ¿sí? Eso lo mencioné recién. Este patalear y este llorar del bebé no cancelan la tensión interna. Es un concepto del psicoanálisis, el de acción específica, es un concepto preciso, son palabras que no parecen un concepto puntual, porque son palabras de uso cotidiano, acción específico, pero acción específica es un concepto como inconsciente, tiene esa legitimidad. Acción específica significa una acción que cancele la tensión interna, ¿verdad? Que cancele la necesidad. Este pataleo no le quita el hambre, si ponemos por ejemplo el hambre, no le quita el hambre, este pataleo. No produce la cancelación de la tensión, no es la acción específica. ¿Y qué ocurre? Bueno, acá voy a hacer una pequeña desviación, pero es que esto me parece interesantísimo para explicarnos un poco cómo somos como ser humano. Esto me interesa un montón. Nacemos, dice Freud, en estado de prematurez, indefensión y desamparo. Prematurez, o sea, nacemos y nos falta un golpe de horno. Nacemos, comparen el nacimiento de la cría humana con el nacimiento de otras especies. Nace, no sé, el elefantito, y al toque tiene que salir corriendo porque se le viene el puma, el león, o la mar en coche, lo que sea. O sea, que cuando nace ya tiene el cerebro mielinizado, ¿sí? Ya tiene un sistema motor que le permite funcionar por la vida y ya puede desenvolverse medianamente en el mundo. No te digo que nace el elefante y ya puede correr, pero bueno, sí, se va manejando y al ratito arranca. Pero imagínense, el ser humano es muy diferente. Tenemos muchísimos años de indefensión. Yo diría hasta los 30 más o menos. Pero bueno, en estas coordenadas, en esta economía, hasta los 30. Ustedes si tienen hijos, hasta los 30 va a estar en estado de indefensión prematura y desamparo, si no es que más. Así que, si pueden, eviten tener hijos. Pero, hasta, hasta cuando te empiezan a doler las rodillas, pone el Tadeo. Totalmente, vieron que la adolescencia se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. Bueno, pero bueno, en términos físicos, vamos a decir, nacemos prematuros y el desarrollo fetal se completa extrauterinamente en el ser humano. Por eso los bebés cuando nacen no son lindos, son feos,
porque son fetos prácticamente. O sea, realmente son fetos, porque nacen prematuramente. Entonces, es un feto, todavía no se ha terminado de desarrollar, porque se termina de desarrollar extrauterinamente. Realmente es así. No es que uno dice, ay, qué malo, dice que parece un feto. No, es que es un feto. Nació prematuramente. El cerebro no está completamente mielinizado, no está desarrollado ese cuerpito. Se va mielinizando con el tiempo. Y esta prematurez que nos vuelve vulnerables tiene un origen evolutivo. Interesantísimo esto. Esto, miren, para indagar más en esto hay un libro de Helen Fisher que se llama El contrato sexual. Es un libro de una antropóloga feminista, está buenísimo. Que acá Helen Fisher, que también esto está en Freud, quiero decir, menciona que, está en Freud este nacimiento prematuro. Y en Helen Fisher está la idea de que, bueno, a ver, otra característica de nuestra especie que difiere de las otras es que somos bípedos, ¿no? Como no andan todos los mamíferos siendo bípedos por la vida. Y esta bipedestación, este caminar bípedo, modificó la cadera de la especie. Y si modificó la cadera de la especie, modificó la cadera de la hembra de la especie. Y si modificó la cadera de la hembra, redujo el canal de parto, y no sé si está bien decir el canal de parto, modificó la anatomía, y eso impidió el nacimiento de bebés de embarazos más largos, porque crecía tanto el bebé que ya no podía salir, porque la marcha bípeda modificó las caderas y ya no había tanta apertura para que saliera. Entonces, la evolución, podríamos pensarlo en estos términos evolutivos, hizo que fuera más adaptativo, que sobrevivieran más los embarazos más prematuros. Esto es loquísimo. O sea, bebés más chiquitos sí podían salir y ahí sí, bueno, podían sobrevivir y transmitir esos genes y así. Nada, lo que ya sabemos, el cuentito darwiniano. Era más adaptativo un embarazo prematuro que uno más largo. La evolución le dio ventaja entonces a estos embarazos de menor tiempo. Entonces de ahí salimos prematuros. No es que yo hago chiste, jaja, parir fetos, parir fetos. No, no, no. Real. Datos biológicos, anatómicos, antropológicos, real y biológico. Es una historia evolutiva que modificó la duración del embarazo. Y por eso es que nacemos en estado de prematurez, indefensión y desamparo, y que no podemos realizar al momento del nacimiento la acción específica que satisface necesidades y reduce tensiones. Y de ahí se desprenden mil cosas, porque necesitamos de otro que realice la acción específica. Y acá me pongo un poquito más lacaniano, pero es interesante esto, me lo habilito. Necesitamos ser reconocidos por un otro para sobrevivir. No podemos sobrevivir sin ser reconocidos. Necesitamos ser alojados por el deseo del otro. No hay vida humana sin reconocimiento del otro, sin deseo del otro. Y acá, bueno, viene Lacan y une ahí, saca unas cositas de Freud, viene y toma Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo, y tiene para ser dulce. No quiero decir con esto que Lacan es la prolongación de Freud. No. Son teorías diferentes y se hace mucho esfuerzo por unirlas, porque nadie quiere leer Lacan y pensar todas las cosas complejas y absolutamente opuestas que pensó a Freud, pero en este punto me parece que podemos hacer una cierta analogía, continuidad, ¿no? Dialéctica del amo y del esclavo, de Hegel. El deseo, no deseamos cosas, no deseo agua, así como desea un animal. Deseamos un animal no humano. Deseamos deseos. Deseamos ser reconocidos por otros. El deseo es el deseo del otro. Me encanta esto. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, entonces,
Voy ahora cerrando un poco la idea. El recién nacido entonces no puede reducir la tensión por sí solo. Necesita de otro para que reduzca esta tensión. Y cuando viene este otro, de los primeros cuidados, y realiza la acción específica, esta acción específica va a satisfacer, y esta va a ser la primera experiencia de satisfacción, que va a dejar una huella, dice Freud. Deja una huella némica desiderativa. ¿Qué cuernos significan estas palabras, Pablo? Bueno, una huella. Némica es una huella de memoria, y desiderativa hace referencia al deseo. Deja una huella en la memoria en relación al deseo. Esa vivencia de satisfacción va a ser vivenciada, dice Freud, como la satisfacción, como la satisfacción plena. Va a ser vivenciada alucinatoriamente como la supervivencia de satisfacción. Y cuando aparezca una nueva tensión, dice Freud, la cría humana va a buscar investir esa huella, recordar, reanimar esa huella de memoria de manera alucinatoria, o sea, flashear, recordar ese momento, ¿sí? Pensar, percibir lo mismo que se percibió, que satisfizo esa vez. Pero esto no va a satisfacer, porque imaginarnos algo no hace que, o sea, imaginarnos un plato de lentejas, qué rico comer lentejas, un guiso de lentejas vegano no nos quita el hambre, el guiso de lentejas vegano, tenemos que comerlo. Entonces, esta imagen que se inviste, que se llena de energía y que se recuerda alucinatoriamente, no satisface. O sea, que va a ser necesaria otra transformación del aparato psíquico para reducir la tensión. Y esta es la instauración del principio de realidad. Hay que modificar la realidad para satisfacer la tensión. Hay que ponerse en contacto con la realidad y no hacerse la paja mental de la alucinación de la vivencia de aquella primera vez, ¿no? Entonces, esta ida hacia la realidad, esta instauración del principio de realidad, ya no va a ser una vivencia alucinatoria, sino que va a ir a por el mundo real. Va a haber que pensar, va a haber que modificar la realidad y buscar en la realidad algo que cancele esa necesidad y que satisfaga que realice la acción específica, que reduzca la tensión. Entonces acá se instaura el principio de realidad. Entonces tuvimos principio de placer, antes del principio de nirvana, o el principio de esa quietud, pero bueno, lo importante que quiero que recuerden es principio de placer, principio de realidad. El principio de placer se va a regir por el proceso primario y el principio de realidad se va a regir por el proceso secundario. ¿Qué es esto de proceso primario y secundario? Lo vemos el encuentro que viene, si les parece bien. ¿Qué habría pasado si Freud hubiera leído otros mitos? Bueno, leyó el de Narciso, lo tuvo que leer porque elaboró el concepto del narcisismo. Leyó otros mitos Freud también. Claro. Pasa que no les dio el mismo lugar que le dio Edipo. Y todos los otros que leyó, para mí los leyó en clave edípica después. Uno de esos es un texto muy cortito, que son 2 páginas, que se llama La cabeza de Medusa, que es sobre el mito de Medusa. Y nada, lo pueden buscar, ese es muy cortito y lo que plantea es eso, que uno ve a la medusa y se queda de piedra porque es una representación de la erección por ver a la medusa como un símbolo de la vagina, que a su vez tiene en su cabeza la serpiente, que son representaciones de penes. Y por eso causa horror también, porque uno ve también la vagina, es como que a la vez que tiene la vagina, tiene los penes. Entonces el horror a la castración, pero que a la vez te deja duro. Nada, muy loca la interpretación que hace Freud, pero ese es otro mito que tomó. Y yo por eso mencioné el narcisismo, porque viene del mito de Narciso. Pero yo Igual creo que hay- un día, perdón, digo una cosita y te dejo, Juli. Un día hay que drogarse y leer el de
colectivamente el coso de la medusa, o sea, porque posta, que Fin es del una, taller. que al final del taller cada quien busca una droga y leemos el texto de Freud sobre la medusa y lo... Bueno, otro que es un delirio es el de la conquista del fuego. Lean, son 2 hojas, la conquista del fuego de Freud. Freud dice que se conquistó el fuego porque la gente tenía muchas ganas de mear el fuego y cuando ya pudo contener las ganas de mear el fuego, se conquistó el fuego.